¿Qué pasa si tu sangre escocesa lleva ancestros de desiertos, estepas o lugares que la historia negó? ¿Y si la historia de Escocia, la historia que siempre nos hemos contado, fuera errónea? ¿Y si bajo cada apellido, cada tartán, cada gota de orgullo de las Highlands, hubiera ADN susurrando desde lugares inesperados? Porque la ciencia ha descubierto algo extraordinario. En 2019 investigadores de la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Oxford mapearon 2.554 genomas escoceses, personas cuyos abuelos nacieron a una distancia similar. Cuando los datos aparecieron en la revista, PNAS destruyó siglos de certeza. Descubrieron que Escocia no es una sola nación en su ADN. Son docenas. Debajo de la unión, debajo del mito de un único pueblo celta, se encuentra la fantasmas de reinos que ya no existen picto, gaélico, britónico y nórdico. Los científicos descubrieron que las fronteras genéticas de la Escocia medieval aún perduran, tan claras como ríos en un mapa. En el noreste, la huella de la antigua, pictos todavía corre fuerte. En el oeste, el gaélicos, primos de los irlandeses, aún resuenan en las familias modernas. Y en el extremo norte, en Orcadas y Shetland, hasta 28% de la ascendencia todavía tira directamente de las costas vikingas de Noruega. Pero la verdadera conmoción no provino de quienes son los escoceses, sino de lo poco que ha cambiado. La brecha genética recorre el continente como una falla geológica, desde el noreste hacia Strathclyde, dividiendo comunidades que han compartido el mismo suelo durante 1000 años. En las islas, las diferencias son aún más marcadas. Los investigadores encontraron firmas genéticas distintivas, a solo 3 kilómetros de distancia. Eso está más cerca que un pueblo del siguiente pub. No debería ser posible. Surgieron imperios, se enfrentaron clanes, invadieron ejércitos. Sin embargo, estas antiguas fronteras nunca se desdibujaron del todo. Incluso ahora, el ADN contiene el mapa de Escocia, reinos de la Edad Oscura, congelado en sangre. Un hombre de Glasgow aprendió esto a las malas. Su prueba debería haber coincidido con el cinturón central, pero sus genes apuntaban a algo imposible. Pertenecía a un linaje que solo se encuentra en Orcadas, uno que no había salido de la isla en más de 1000 años. Para él, el resultado no fueron solo datos, sino una ruptura de identidad. ¿Cómo pudieron sus antepasados cruzar esa barrera si ninguna historia lo indicaba? Si el ADN de Escocia sigue dividido tras un milenio de unidad, si su gente aún lleva las fronteras en la sangre, ¿qué más yace enterrado? ¿Qué otros linajes fluir invisible a través de los valles, llevando historias más antiguas que los clanes, más antiguas que los reyes? Porque el cromosoma Y de un hombre activaría el interruptor, revelando un marcador directamente del Sáhara, enterrado en las profundidades de las tierras altas. Ese marcador no era un mito ni una lectura errónea. Era real, y provenía del linaje más improbable que se pueda imaginar. ¿Un marcador de las montañas del Atlas, en el McDonald's de las tierras altas? En el corazón de Escocia, entre clanes que visten faldas escocesas y llevan nombres gaélicos, los científicos descubrieron el cromosoma Y es tan raro, tan fuera de lugar, que sacudió las suposiciones de pureza genética hasta sus cimientos. Fue haplogrupo M81, el linaje paterno definitorio del pueblo bereber del norte de África, todavía dominante hoy en día en Marruecos, Argelia y Túnez. Especialmente entre los tribus amazigh de las montañas del Atlas y de alguna manera, este linaje apareció en las tierras altas. Dos hombres escoceses no emparentados, ambos con el mismo nombre Menzies, presentaron su ADN para pruebas de Big Y. Lo que regresó no era celta. No era vikingo. Ni siquiera era europeo. Ambos hombres coincidían subclado M81 a 930, una huella genética bereber muy específica. Y sus rastros documentales no apuntaban a una migración reciente. Su línea paterna había estado en Escocia desde al menos el década de 1700, probablemente más tiempo. Esto no fue un golpe de suerte aislado. Fue un fantasma en la genealogía. Los historiadores ahora preguntan, ¿cómo llegó aquí?
Una teoría se remonta a casi 800 años, hasta cuando legiones romanas estacionadas en Britania incluía reclutas de todo el imperio, incluidos Mauritania, la actual Argelia y Marruecos. Jinetes norteafricanos custodiaban el muro de Adriano, vivieron y a veces se establecieron en Gran Bretaña. ¿Podrían sus hijos haberse convertido en escoceses? Otros miran hacia el mundo morisco de Al-Ándalus, desde el siglo VIII al XV, cuando los ejércitos bereberes gobernaban España y comerciaban por todo el continente. ¿Podrían sus comerciantes, mercenarios o peregrinos haber desembarcado en puertos escoceses y asimilado discretamente la vida de las tierras altas? Y luego está la ruta tácita, esclavitud, cautivos capturados durante siglos de conflicto en el Mediterráneo, embarcados, vendidos, absorbidos y olvidados. Excepto por su ADN. Aún más desconcertante es cómo las empresas de ADN exageran el asunto. Los resultados de etnicidad a menudo exageran la ascendencia africana, mostrando colores llamativos y orígenes dramáticos. Pero el auténtico M81 en Escocia es ultra raro y científicamente significativo. No aparece en todas las pruebas. Se esconde. Pero cuando aparece, reescribe la identidad. Y para familias orgullosas de sangre gaélica, legado nórdico y mito de las tierras altas, aprender que su linaje paterno se remonta a los guerreros del desierto. Es mirarse en un espejo que refleja un pasado completamente diferente. Un pasado que los libros de texto nunca mencionan. Pero incluso este hilo del Sáhara no es el más raro. Escocia tiene una línea y tan ajena a Europa que solo unos pocos la tienen, y de donde viene te dejará sin palabras. No era vikingo. No era bereber. Lo que encontraron a continuación provenía de un lugar que ningún clan de las tierras altas podría haber imaginado, un gen guerrero que no se remonta a Noruega, sino a los confines de Mongolia. Un guerrero vikingo de Orkney portaba genes de Asia Central, no de Escandinavia. Esperaban el legado de Thor, pero encontraron el fantasma de Genghis Khan. Cuando los arqueólogos exhumaron restos de la era vikinga en Orcadas, creyeron que confirmarían lo que la tradición local había proclamado durante mucho tiempo: sangre nórdica, huesos nórdicos, orgullo nórdico. Lo que no esperaban era una bomba genética, un cromosoma y no ligado a Escandinavia, sino a las estepas de Asia Central. Específicamente, Haplogrupo Q, L804, un linaje que se siente más a gusto en Siberia, Mongolia y poblaciones indígenas americanas que en cualquier otro lugar de Europa. Se detectó por primera vez en el ADN de los hombres orcadianos modernos, entre ellos, los miembros de la clan Elliot, quienes durante mucho tiempo habían asumido una ascendencia nórdica. Pero una secuenciación genómica más profunda desbarató esa narrativa. Su linaje masculino, que antes se creía vikingo, portaba una señal rara que ignoraba por completo el mapa ancestral de Europa. ¿Cómo llegó allí? Las pistas apuntan a una posibilidad asombrosa: guerreros de la estepa, tal vez de origen turco o protomongol, absorbido en redes comerciales y de asaltos de la Rus de Kiev. Estos grupos, por el siglos IX y X, eran una máquina híbrida, linajes eslavos, nórdicos y nómadas fusionados por la guerra y el lucro. Desde los ríos del Dnieper hasta el gélido Mar del Norte, se desplazaron en silencio. Mercenarios. Esclavos. Diplomáticos. Exiliados. Y en el caos del mundo vikingo, algunos de ellos abordaron barcos largos, voluntariamente o no, con destino al extremo norte de Escocia. Las Orcadas no eran un lugar apartado. Eran un centro de poder, la sede del condado de Orkney, con vínculos con Noruega, Irlanda e incluso el califato islámico a través del comercio. El ADN ahora muestra que en tumbas vikingas junto a piedras rúnicas y espadas se encuentran linajes que se remontan no a Odín, sino a la ruta de la seda. Esto no es una teoría. Está en los dientes. En los huesos. En Q, L804, la firma de un linaje que probablemente compartía ascendencia con el Horda Dorada, pero terminó en una capilla escocesa. Imagínate pensar que eres hijo de reyes nórdicos y descubrir,
en cambio, que tu cromosoma y lleva el legado de conquistadores de las estepas asiáticas. La misma sangre que una vez galopó con arcos compuestos y tótems de águila bajo un cielo infinito. Y justo cuando piensas que la historia no puede seguir más. Luego llegó el marcador que reescribe la historia por completo, desde África, a través de Arabia, hasta las tierras altas. No viajó con los vikingos. No navegó con los romanos. Este monumento se movió en silencio, transmitido de generación en generación entre peregrinos, marginados y exiliados, hasta llegar al corazón de la mitología de los clanes escoceses. Un clan escocés afirma tener sangre sarracena, y el ADN lo confirma silenciosamente. Durante generaciones, fue solo un susurro. Un extraño rumor familiar que pasaba de abuelo a nieto, llevamos el sarraceno en las venas, nadie lo creyó. En realidad, no. Parecía una leyenda, un giro de la vanidad de los cruzados, una historia bordada en los tartanes de los clanes. Pero luego llegó el ADN. Dentro del cromosoma y de familias selectas de las tierras bajas escocesas y de las tierras altas, los científicos identificaron haplogrupo EM34. Un linaje paterno que se encuentra con mayor frecuencia en el Levante, África del Norte y el borde mediterráneo. Conocido hoy en día entre las poblaciones de Siria, Líbano, sur de Italia y comunidades judías sefardíes, EM34 a menudo se vincula a migraciones desde el península arábiga y el antiguo Israel, moviéndose hacia el oeste durante milenios. Uno de los transportistas modernos más públicos, el actor escocés Tom Conti, quien, a través de un especial de genealogía de la BBC, descubrió que su ascendencia paterna coincidía con esta línea y de Oriente Medio. Y no estaba solo. Las bases de datos genealógicas muestran M34 entre hombres escoceses con apellidos como Napier, Moffat e incluso aquellos que afirman descender de la línea napoleónica, haciendo alusión a un hilo tácito cosido a través de sangre noble. ¿Pero cómo llegó? Algunos historiadores creen regresados cruzados, expuestas a Oriente durante los siglos XI-XIII, trajeron a casa más que reliquias, trajeron de vuelta linajes. Otros señalan soldados moros, posiblemente mercenarios o cautivos que se desplazaban a través de zonas de guerra ibéricas, que luego ingresaron a Gran Bretaña a través de rutas diplomáticas o de esclavos. Aún más convincentes son las teorías vinculadas a historia de la diáspora judía. Después de la 1066 conquista normanda y el 1290 expulsión de los judíos de Inglaterra, algunas familias judías huyeron hacia el norte, hacia Escocia y Ulster, donde se asimilaron silenciosamente. Un artículo de la revista IOSR de 2014 propone que muchos los hombres escoceses de las tierras bajas y norirlandeses llevan marcadores paternos criptojudíos, su presencia oscurecida por siglos de silencio. Y de repente, la vieja historia ya no suena tan mítica. Ese susurro sarraceno, antes descartado como charla de borrachos en una fogata, ahora tiene una firma genética. Un auténtico eco biológico. Imagina llevar un tartán que lleva el legado de Jerusalén. De Al-Ándalus. De exiliados olvidados que recorrieron rutas de peregrinación que no conducían a la Meca ni a Roma, sino a una granja en Galloguay. Porque en las venas de los orgullosos guerreros de las tierras altas, late un hilo una vez temido, una vez oculto, ahora despertado. Sin embargo, ninguno de ellos se compara con el linaje fantasmal que encontraríamos en la sangre de los pictos. Porque el verdadero fantasma del que hablaban nunca murió, estaba escondido a plena vista, en el ADN mismo de la tierra. Fueron declarados extintos, pero los pictos siguen vivos, en su ADN. Desaparecieron de los libros de historia. Las leyendas dicen que se ahogaron en la asimilación. Pero cuando los científicos analizaron minuciosamente el mapa genético de Escocia, descubrieron una verdad aún más radical: los pictos nunca se fueron. Siguen aquí, escritos en nuestra sangre. En el 2019 PNAS, en un estudio sobre Escocia e islas, investigadores mapearon miles de genomas según el lugar de nacimiento de los abuelos. Los resultados los sorprendieron.
los grupos genéticos modernos se correlacionan casi perfectamente con los antiguos territorios pictos, el noreste, a lo largo del estuario de Moure y, sobre los Grampianos. Esas antiguas fronteras resisten al paso del tiempo. Luego está el LUN004, una muestra de entierro picto de Lundin Links. Su ADN mitocondrial se vincula directamente con las poblaciones en oeste de Escocia, Irlanda y Gales. Ella no era una extraña. Era familia. Pero la historia masculina es aún más sorprendente. En lugar de un invasor extranjero, los pictos llevaron, haplogrupo IR1B DF49, una variante común en el escocés occidental moderno. Esto significa que cuando pensamos en clanes de las tierras altas o linajes gaélicos, muchos son, picto de sangre. La invasión, la asimilación, la desaparición, todos son mitos románticos. Los pictos no desaparecieron, se transformaron. Observa las piedras talladas que salpican el norte, serpientes, símbolos de espejo, animales unidos en forma dual. El folclore los llama gente pintada, como si llevaran pintura de guerra. Pero esos símbolos, esos diseños, evocan los patrones en los cromosomas de sus descendientes. El ADN confirma lo que la piedra tallada susurró durante milenios. Creer que los pictos desaparecieron es negar tu propio reflejo. Si tu apellido se remonta a Mull, Ross, Sutherland, Argyll, es posible que tu sangre sea picta. Y esa afirmación no es fantasía. Es ciencia. Pero en las islas emergió algo aún más extraño, un gen evolucionado nunca visto en ningún otro lugar. Y ese gen no llegó con la guerra, fue nacido allí. Forjado en siglos de aislamiento, moldeado por tormentas, silencio, y linajes que nunca se fueron. Las costas aisladas dieron origen a linajes y enfermedades desconocidos en el continente. Lejos del caos de los clanes del continente, más allá de donde los caminos olvidan tu nombre, las islas de Orcadas y Setland permanecieron en silencio. Hermosos, ásperos, intactos. Pero bajo su superficie se agitaba una historia diferente, no grabada en piedra, sino en código genético. Durante siglos, estas islas fueron santuarios genéticos, las poblaciones no se trasladaron. Los linajes no se mezclaron, que vino con él, colonos vikingos y un puñado de clanes escoceses, se quedaron. No se trataba de aislamiento cultural, sino biológico. En 2023, un estudio monumental titulado Variantes genéticas procesables en 4.198 participantes escoceses expuso cuán dramáticamente ese aislamiento moldeó la biología humana. El estudio descubrió que las Islas Orcadas y Setland no solo eran genéticamente únicas, sino que también eran puntos calientes de mutaciones hereditarias rara vez se ve en el continente. Llevar Balsai, una pequeña isla de la Setland. Aquí, 1 de cada 40 personas conlleva un efecto perjudicial mutación BRCA2, la misma variante vinculada a cánceres agresivos de mama y ovario. En Escocia continental, es más común, 1 en 400. Eso no es coincidencia, es efecto fundador un puñado de ancestros. Un acervo genético cerrado. Y un eco genético amplificado a través de las generaciones. Pero no se detiene en el cáncer, enfermedad de Batten, una enfermedad neurodegenerativa mortal infantil, aparece con más frecuencia en estas islas que en la mayor parte de Europa. Mutaciones asociadas a la miocardiopatía dilatada, que silenciosamente debilitan el corazón, también se elevan. No mediante la invasión. No mediante el imperio. Sino mediante el poder silencioso de la deriva genética, cuando lo raro se vuelve común, no por elección sino con el tiempo. En estas islas, el ADN es una cápsula del tiempo que preserva no solo el legado vikingo, sino también riesgo. El linaje se vuelve una herramienta de doble filo. La misma ascendencia que te conecta con los guerreros nórdicos también conlleva el potencial de una herencia mortal. Y sin embargo, a pesar de todo este aislamiento, la historia no se limitó a costas rocosas y lagos estrechos. Porque de estas islas emergió un hilo real que viajó a través de los reinos y llegó a las venas de la élite europea. Ese hilo no se detuvo en las cortes.
Se extendió hacia el este, llevado por la sangre de los reyes, señores escoceses en Polonia? Los genes dicen que sí. Imaginen a sus antepasados caminando desde los valles hacia cortes extranjeras, no como enviados ni como migrantes, sino como gobernantes establecidos en una tierra extranjera. Eso es lo que ahora susurra una sorprendente teoría genética. Investigaciones recientes sugieren que dinastía Piast de la Polonia medieval, gobernantes de los siglos X al XIV, pueden llevar una firma escocesa en su ADN y no está completamente confirmado. Pero los científicos han señalado un haplogrupo raro de las islas británicas encontrados en restos de la era Piast. Un estudio de 2025 informó que los esqueletos de Catedral de Plock, que data de 1100 a 1495 después de Cristo, mostró un cromosoma Y que se encuentra comúnmente en Escocia, específicamente en regiones vinculadas a linajes pictos y de las tierras altas. Esto por sí solo revertiría los mitos nacionales. Polonia, orgullosa desde hace mucho tiempo de sus raíces eslavas, podría rastrear sus primeros reyes hasta sangre gaélica escocesa o picta. Un trasplante real a través de los siglos. ¿Cómo pudo pasar? Piensen en los escoceses como soldados de fortuna, mercenarios contratados en Europa Central, gaélicos emigrando al este, galope unirse a ejércitos extranjeros. Sabemos que desde registros del siglo XVII, para entonces, los escoceses habían formado regimientos enteros en Polonia y Lituania. Pero ¿qué pasaría si ese movimiento hubiera comenzado siglos antes y hubiera continuado hasta la época medieval, no solo como vagabundos sino como nobles? De vuelta en Escocia, la estructura genética importa. 2019 PNAS. Un estudio sobre Escocia descubrió que grupos del oeste de Escocia compartir parentesco con poblaciones irlandesas y del noroeste británico. Los mismos grupos de fuentes que contribuyeron a asentamiento islandés. Eso sugiere que los escoceses no eran estáticos. Sus linajes viajaban, se mezclaban y se integraban. Así que una familia de Glencoe, orgullosa de la tradición de las tierras altas, podría encontrar a un primo lejano entronizado en Cracovia. No es una fantasía, sino una fractura en la narrativa de la identidad. Para un clan que creía en su pureza celta, descubrir una corona polaca en su árbol genealógico no es poético, es una conmoción. Pero esos hilos extranjeros se desvanecen junto a la cepa más antigua oculta en la sangre de las Highlands. Porque el hilo más profundo no viene de las cortes ni de las conquistas, sino de antes de que comenzara la historia, tejido en los huesos de los primeros escoceses. Mucho antes de los gaélicos, los vikingos o los pictos, habitaron estas tierras personas que aún hoy susurran en nuestros genes. Cuando se derritieron los últimos glaciares, Escocia no era más que tierra virgen, roca desnuda, turberas, bosques recién nacidos. Hace 11.000 a 12.000 años pequeñas bandas de cazadores-recolectores se extendieron hacia el norte, dejando huellas donde ningún clan jamás gobernaría. Sus vidas eran frágiles, su número era escaso, y aún así, algunos de sus el ADN todavía respira en nosotros hoy. Llevar hombre cheddar, fechado alrededor de hace 10.000 años descubierto en Inglaterra. Su genoma reveló una piel demasiado oscura para la mayoría de las expectativas, ojos azules y genes que se reflejan tenuemente en partes de Escocia incluso ahora. No es solo una curiosidad, sino un reflejo de lo que una vez fue. En remotos valles montañosos, en islas aisladas por el mar y las tormentas, esas antiguas líneas sobrevivieron. En lugares como el Hébridas exteriores o Sutherland, hasta 10% de la ascendencia de una persona puede remontarse directamente a aquellos recolectores del Mesolítico, antepasados que no conocían muros, ni hierro, ni linaje de reyes. Luego vino la revolución de la agricultura, alrededor hace 6.000 años, cuando el ola neolítica rodó. Con el vino Progrupo y Idosa el linaje de agricultores, metalúrgicos, labradores, el tipo de hombres cuyos nombres resonarían en los clanes. En vastas tierras, Idosa reemplazó a la mayoría de las líneas masculinas de cazadores-recolectores. Pero no en todas partes. En refugios lejanos,
Valles elevados, islas escarpadas, una sombra persistía. Algunos linajes masculinos, algunos clanes, conservaban fragmentos de aquellos linajes originales. En esos enclaves, el antiguo susurro luchaba mes a mes, generación tras generación, contra la extinción. Imagina a tus antepasados, desnudos ante el viento y el clima, vagando por los bosques ribereños, rastreando ciervos, recogiendo mariscos, un pueblo más antiguo que los salmos gaélicos. Más antiguo que los círculos de piedra. Sus voces se acallan ahora, pero nunca se fueron. Hasta que llegue una nueva ola, la tormenta de vasos, se estrelló y casi los arrasó para siempre. Luego llegó la tormenta Beaker, un reemplazo tan completo que casi borró ese linaje. Porque esa tormenta no solo transformó la cultura, sino que reescribió los linajes. Esa tormenta no fue solo cultural, sino genética. Barrió la tierra y rehizo los mapas con nuestra propia sangre. En un abrir y cerrar de ojos, el ADN masculino de Escocia se reinició, excepto donde no fue así. Vinieron del corazón de Europa, gente del vaso campaniforme, con cobre y bronce, caballos y rebaños, y cromosomas y nacidos en las estepas. Hace 4.500 años su llegada a Gran Bretaña desencadenó una transformación tan rápida que parece un maremoto en el tiempo. Donde una vez estuvieron hombres neolíticos de la Progrupo y 2A, ahora se levantó el nuevo orden, R1BL21, un linaje nacido en la estepa, que se extendió como un reguero de pólvora por cañadas y valles. En los registros de piedra y metal, lo vemos, casas circulares sustituidas por casas comunales, herramientas agrícolas endurecidas en hachas, ritos funerarios reorganizados. El antiguo lenguaje murió, uno nuevo susurró en su lugar, protocelta los bordes se inclinaron hacia adelante. El hierro derritió el pasado. Aún. A pesar de la tormenta, en las tierras altas, en islas azotadas por la tormenta, en valles tallados por la niebla, sobrevivieron vestigios de I2A. No muchos. No eran evidentes. Pero resistieron. Eran refugios imposibles de conquistar, acantilados escarpados, pasos estrechos, inviernos rigurosos. Albergaban la memoria. En el PNAS 2019 en una muestra de 2.554 escoceses, el mapa genético susurra sobre aquellos que se resisten, grupos en Escocia Occidental, las Hébridas interiores, partes de Sutherland allí. Las proporciones de la ascendencia se resisten a la escritura campaniforme. Estas son anomalías vivientes, linajes que desafiaron la extinción. Piensa en un clan, su nombre se remonta a 300 años, quizá a 5. Pero en el fondo, su línea y susurra sobre los hombres que plantaron los primeros granos, cazaron en los bosques y moldearon la tierra. Son a la vez nuevos y antiguos, un puente entre mundos. La mayoría de las familias escocesas viven en el nuevo orden, los hijos de Beaker. Pero unas pocas conservan en sus venas la última chispa del antiguo. Una paradoja, pertenencia y espera. Herencia y misterio. Entonces, ¿dónde exactamente se escondieron esos linajes refugiados y aún siguen vivos? Porque esos linajes ocultos dejaron un mapa, escrito no en piedra, sino en nuestros cromosomas. No mires los mapas, mira tus cromosomas, el mapa de los pictos, los gaélicos y los nórdicos permanece. Podrías pensar que el mapa de Escocia está dibujado por ríos, cañadas y castillos. Pero las verdaderas fronteras laten en tus células. El estudio de PNAS de 2019, cuyo nombre en código es 16-19064G, no rastreó pueblos ni bosques, sino la sangre. Reveló que los escoceses modernos se agrupan genéticamente en regiones casi idénticas a las de reinos de la Edad Oscura, el noreste picto, el oeste gaélico, el sur britónico, las islas nórdicas. En el continente, una clara división va desde noreste a suroeste, atraviesa valles y colinas, ignorando las líneas dibujadas en los libros. En el Hébridas, tierras altas, Argyll, incluso la isla de Man, se encuentran focos de aislamiento genético, cada uno de los cuales alberga un eco de ascendencia ligeramente diferente.
Luego están las Shetland, en el extremo más alejado. En algunas poblaciones de la Shetland, 23 a 28% de la ascendencia es noruego. Casi una de cada 4 personas allí tiene sangre del Mar del Norte. Eso no es una línea en un mapa. Es una huella en su genoma. Los gaélicos también dejaron su huella. El grupo de escoceses occidentales, los mismos grupos que sembraron, colonos islandeses, comparte vínculos profundos con noroeste británico e irlandés poblaciones. Cuando los colonos navegaron hacia el oeste, rumbo a Islandia, portaron genes gaélicos. Esos genes permanecieron, pero también repercutieron en Escocia. Así que, independientemente de su apellido, Campbell, MacLeod, Stewart o más, su ADN puede contener ecos pictos, núcleos gaélicos, pulsos nórdicos. No tienes una sola identidad. Eres múltiple, multifacética y entrelazada. Tu herencia no es una sola hebra, es un tapiz. Y el ADN no miente. Y ahora nos volvemos hacia nuestro interior, hacia los genes mortales ocultos en nuestra herencia. Porque dentro del mismo ADN que construyó los reinos, yace el poder de destruirlos. Porque la identidad no solo reside en la gloria, sino también en la vulnerabilidad. Tu ascendencia puede sanar o atormentarte. En tu sangre escocesa residen tanto la cura como la maldición, heredadas de antepasados que nunca conociste. En el norte, donde la espuma del mar besa la roca y el silencio perdura durante siglos, los científicos descubrieron algo emocionante y aterrador a la vez. En las remotas islas de Orcadas y Shetland el aislamiento no era solo una reliquia cultural. Se convirtió en un crisol de extremos genéticos. Proyecto Genes Vikingos, entre otros estudios, encontró que variantes genéticas procesables, mutaciones que se sabe que influyen en el riesgo de enfermedad, se han amplificado en estas poblaciones fundadoras. Una variante destaca por encima de todas, BRCA 12517-2A mayor que G, una mutación aceptora de empalme detectada por primera vez en familias con cáncer en Shetland. En el cohorte vikingui de más de 2.000 personas con fuerte ascendencia Shetland, 9 individuos portaban esta variante, lo que da una frecuencia portadora de 0,4%. Eso equivale a 1 de cada 40 personas en Balsai, un enriquecimiento sorprendente, 130 veces más alto que en la población británica en general. Esta mutación es patógeno, fuertemente vinculado a cánceres de mama y de ovario, y a un riesgo de próstata masculina. De hecho, el estudio de cohorte de las Islas del Norte encontró 108 genotipos procesables en 39 variantes en 23 genes, muchos de ellos mostrando una deriva dramática. Algunos con aumento de frecuencia hasta 3.000 veces en comparación con las tasas del Reino Unido continental. Pero el ADN no termina en los cánceres. Estas islas tienen variantes raras vinculadas a trastornos cardíacos, metabólicos y neurológicos, magnificado por siglos de endogamia y efecto fundador en un acervo genético aislado, una sola mutación. Incluso si alguna vez fuese rara, puede volverse común, como una onda que se transforma en una ola. Para las familias que soportan esta carga, la maldición susurrada se hace tangible. Algunos la ven como la crueldad de la herencia. Otros, como una llamada de atención, descúbrelo, trátalo, trasciéndelo. Y hay un giro final esperando bajo tierra. En un tumba picta, el genoma de una mujer, más de 4.000 años de antigüedad, lleva señales que sugieren variantes de resistencia a enfermedades, posiblemente la clave de la medicina moderna. Su sangre podría esconder respuestas a las mismas aflicciones que ahora aquejan a sus descendientes. ¿Qué genoma oculto en Escocia reescribirá la historia médica y redefinirá su identidad? El ADN enterrado de una mujer podría convertirse en el mayor secreto médico de Escocia.